Muy buenos días, soy Chisco Álvarez, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y presento a través de este vídeo una comunicación al cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. El título de la participación, el título con la que he contribuido es una reflexión sobre música y creatividad en el contexto de la enseñanza de la música en los estudios de magisterio españoles. En el primer punto, enseñanza de la música y música como recurso creativo, trata de diferenciar estos aspectos, realizando una reflexión a partir de una pequeña revisión bibliográfica. Rusinek, en su artículo El aprendizaje significativo en la educación musical, afirma que comprender a quienes aprenden requiere desarrollar destrezas que ayuden a ver la interacción social en el aula. Es una característica que hasta hace bien poco era invisible en los estándares de la pedagogía musical. Desde muchos puntos de vista, este planteamiento es clave para entender la enseñanza de la música en nuestros días, porque por desgracia su desarrollo ha sido entendido a partir de enfoques individualistas, a veces unitarios, que sesgan los elementos colectivos, los elementos plurales que, como sistema de comunicación, posee el currículum de la educación musical. Así, más allá de comprender a los que aprenden, es fundamental la misión del educador de hacer crecer a partir de un aprendizaje y convertir la enseñanza de la música en un vehículo fundamental para la transmisión de valores, sentimientos, ideas. ¿Pero qué música enseñar? ¿A través de qué metodologías? ¿Persiguiendo qué objetivos? Desde este enfoque, ¿qué música trasladar más allá de su propia concepción curricular? ¿Qué dimensión tiene su educación en el desarrollo integral de la persona? Pues bien, tres grandes bloques que responden a planteamientos diferentes resumen el estado de la cuestión al respecto. En primer lugar, tenemos la música como disciplina artística, como arte. Es inherente a la condición humana y existe en cada cultura, en cada sociedad. Aunque pueda ser estudiada exhaustivamente, cualquier individuo sin conocimientos teóricos puede disfrutarla y vivenciarla, sin precisar más contexto que el circunstancial. Del mismo modo que un recién nacido sonríe, se relaja y disfruta escuchando una nana interpretada por su madre, cualquier persona puede recoger e interpretar los sentimientos que se transmiten con la obra sinfónica más compleja, sin tener que comprender ni una sola coma de lo que podríamos llamar su simbología teórica. A continuación encontramos otra dimensión, la dimensión teórico-práctica, también conocida como formación musical profesional, según nos indicaron Turiñán López y Longueira Matos. Es la enseñanza seguida por un concertista de clarinete que aspira a tocar en una agrupación instrumental, o la de un musicólogo interesado en la actividad musical en un periodo y localización concretos. También sería la de un guitarrista que pretende montar un grupo de rock. ¿Qué requiere? Un conocimiento teórico-práctico importante y compromete la propia adquisición de competencias específicas para su correcto desarrollo. Una tercera dimensión es el llamado componente transversal. Es la llamada componente transversal, una utilización de la música como recurso docente en la formación integral de la persona. En este caso, se trata sobre qué enseñar y cómo hacerlo utilizando elementos y recursos didácticos propios para un aprendizaje de índole general. Por ejemplo, a través de un juego rítmico, un maestro puede lograr la adquisición de competencias ligadas al trabajo en equipo o al desarrollo comunicativo por parte de los alumnos. También puede mejorar el desempeño de determinados procesos de aprendizaje en distintas áreas, como las matemáticas, la lengua o los idiomas. De este modo, la educación musical generalista en los grados de maestro actuales, aunque toca circunstancialmente las tres dimensiones, se centra principalmente en esta última. Bien, pues los mismos autores que citaba antes, Turiñán y Longueira, señalan que la diferenciación de estos tres contextos ha podido confundirse a lo largo de la historia, al solaparse unos con otros, y plantean dos denominaciones diferentes para cada uno de los bloques. La primera sería la educación para la música y la segunda la educación por la música. En la educación para la música tratamos de la educación para el ámbito profesional y vocacional. Incluye diferentes dimensiones y se centra en la adquisición de destrezas para el desempeño de la música desde un punto de vista teórico, también práctico o combinado.
Por otra parte está la educación por la música, que es la formación docente con origen en la dimensión musical, pero con un desarrollo en el contexto educativo general. Proporciona valores vinculados al carácter y sentido propios del significado educativo, como otras disciplinas que forman parte de la educación general, lenguaje o matemáticas, por ejemplo. Es un ámbito de educación transversal, porque a partir del hecho musical puede desarrollarse una educación artístico-musical, perfeccionando en cada alumno un sentido estético y de lo artístico, desde la propia experiencia y camino recorrido en el proceso. En los estudios de grado de maestro en educación primaria encontramos, a través de sus diferentes asignaturas vinculadas con la educación musical, ejemplos de estos dos enfoques. Por ejemplo, una asignatura como formación y agrupación instrumental, que se corresponde con la mención y que existe en la mayor parte de estudios españoles, se encuadra fundamentalmente dentro del grupo Educación para la música. Sin embargo, una asignatura como Educación musical está más ligada al concepto de educación por la música. Tengamos en cuenta que los objetivos de las dimensiones apuntadas son muy distintos y que por lo tanto la metodología, contenidos y procesos de evaluación para llegar a uno de ellos también tendrían que ser. Esta cuestión es fundamental porque, por desgracia, y sobre todo hasta la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, gran parte de la formación musical ligada al ámbito escolar ha venido siendo tratada como una reducción simplificada de los estudios de las propias enseñanzas profesionales, conservatorios sobre todo. De este modo, no es difícil encontrar, incluso hoy en día, maestros de educación primaria enseñando música a partir de los tres ejes sobre los que pivota la enseñanza arreglada profesional: el ámbito instrumental, el lenguaje musical, el solfeo y la historia de la música. Bien, sin retirar ni un ápice de importancia a estos conceptos, es evidente que no comparten en su inmensa mayoría objetivos con el currículum de educación musical en la etapa en cuestión y por lo tanto habrían de ser totalmente diferentes a los expuestos para el otro contexto. Bien, con este enfoque y buscando reparar algunas de las cuestiones señaladas de Gainza, la pedagoga musical, en temas y problemáticas de la educación musical en la actualidad, señala cuánto se ha avanzado en la dimensión escolar, enfrentándolo metodológicamente al ámbito reglado profesional de los conservatorios. Aunque los modelos pedagógicos para ambos mundos tienen que compartir apoyo y sostén en la dimensión práctica, la capacidad de integrar diferentes estilos musicales, el uso e inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el reflejo de los gustos musicales y el estudio de las diferentes formas de autoaprendizaje y el interés en las pedagogías musicales abiertas deberían diferenciarse claramente en los objetivos y competencias resultantes, al poseer procesos curriculares tan diferentes. Bien, con respecto a la preparación musical de los futuros educadores, Arráez sostiene que, a pesar de la profusa formación que reciben muchos docentes y especialistas en el área, los profesores siguen demandando estrategias para proceder con rigor y seguridad en el aula. Bien, pasamos al punto 2, la creatividad e improvisación como centro en el desarrollo musical. Porque incluso estando perfectamente delimitados y establecidos los diferentes objetivos y contenidos relativos a las diferentes tipologías procedimentales en el ámbito de la educación musical, la iniciación en la disciplina de los niños, ya sea en los entornos de la enseñanza arreglada o no arreglada, no favorece actualmente ni pone de relevancia el potencial expresivo de los alumnos ni el enriquecimiento de su capacidad receptiva respecto a la enorme variedad de géneros y tendencias musicales que nos rodean. Es otra conclusión de Alcázar. Estas primeras etapas se encuentran limitadas y condicionadas por la insistencia de un prematuro aprendizaje en el lenguaje musical, lectura, solfeo, que está circunscrito a un repertorio excesivamente tonal. Bueno, desde este análisis un tanto superficial, pero que sirve para dar marco al tema que nos ocupa en el presente capítulo, nos preguntamos ¿cómo y a través de qué recursos podemos exprimir ese potencial que como dimensión artística posee la música? Bueno, pues la creación y su aproximación más directa en la improvisación tienen, desde mi punto de vista, la respuesta. En muchos aspectos, nuestros diferentes sistemas educativos, en el contexto de la enseñanza de la música, se han limitado al conocimiento y apreciación de lo que otros con anterioridad han producido y han creado, obviando en gran medida el argumento de que la música, como hecho social, como hecho cultural, es experimentado por cada individuo, también como canal de comunicación y expresión.
Esta característica es especialmente fuerte en las primeras etapas evolutivas, cuando el niño, aislado todavía de prejuicios y condiciones sociales, no tiene problemas en utilizarla para decir quién y cómo es, del mismo modo que utiliza la educación física o el lenguaje. Reflexionemos brevemente sobre este hecho. Mientras que un niño de 8 o 9 años es perfectamente capaz de imaginar una casa, un árbol, y tras ese proceso interno plasmar figurativamente en una hoja de papel su representación a través de un recurso pictórico, el mismo niño puede mostrar una dificultad mucho mayor a la hora de trasladar esa misma idea al ámbito de la creación y la expresión musical. De este modo referirá serias dificultades a la hora de tararear una melodía que exprese cómo es esa casa, aunque sea la suya, o una circunstancia concreta. ¿Por qué no existen esas diferencias tan importantes en dos disciplinas artísticas que en principio debieran de caminar en paralelo con resultados similares? La respuesta está en el trato diferente que en el ámbito procedimental se ha otorgado a ambas áreas en el propio desarrollo académico del niño. Esto ignora prácticamente los procesos de creación e improvisación para el segundo de los supuestos. ¿Por qué? Mientras que desde la primera infancia los niños son espoliados a expresar a través del trazo, ya sea figurativo o no, ideas y sentimientos, desde la música y siguiendo la mayor parte de las actividades y recursos que componen el currículum, se mantiene al educando al otro lado de la barrera, reafirmando la idea equivocada de que únicamente las personas tocadas con algo llamado como el don de la capacidad artística, pueden decir o comunicar algo a los demás desde esta vía. La improvisación como recurso en la enseñanza de y a través de la música es sin duda la primera estación del viaje hacia el destino creativo y, por desgracia, aunque fundamentalmente sobre el papel, en muchas de las metodologías planteadas en numerosos estudios, se demuestra que el contexto de la educación infantil y primaria y sobre todo en la educación secundaria carece de la implicación suficiente, no se han tomado, como digo, las medidas necesarias, En definitiva, ha de ser, si no el primero, uno de los recursos más importantes si realmente queremos trabajar de manera integral la enseñanza de la música en todos los niveles educativos. En esta misma dirección, Martín señala que la música, como elemento artístico y lenguaje de la expresión y comunicación, se mueve en varias dimensiones transversales, desarrollando y cultivando el espíritu, la mente y el cuerpo para llegar a conseguir una educación integral armónica del individuo. Así, podemos afirmar de este modo que cuando los niños perciben la realidad como sinónimo de juego, movimiento, emociones, etc., se está constituyendo en realidad un canal para expresar las ideas que la propia música evoca en ellos de manera espontánea y creativa. Promoviendo este caldo de cultivo, estaremos encauzando correctamente los procedimientos. Para terminar y centrándonos en las características de la propia improvisación como recurso para desarrollar la dimensión integral de la persona a través de la música, son muchos los autores que aconsejan a partir del primer contexto del niño con la utilización de ejemplos y estructuras que forman parte del imaginario colectivo. Del mismo modo que Kodály utiliza el folclore infantil del momento como marco para sus principales líneas metodológicas, no es descabellado pensar que en la música popular urbana y dentro de ella, en los géneros más participados por los niños y adolescentes de hoy en día, tengamos un recurso muy importante para la práctica de la improvisación y por ende de la creatividad. De entre todos podemos destacar el ámbito rítmico del rap para el trabajo principalmente con la síncopa, el contratiempo y la libertad expresiva como principales elementos. O por ejemplo el rock and roll en el uso de estructuras armónicas repetitivas que permitan que fluya la improvisación melódica. Bien, podéis consultar el texto completo en la publicación que se va a hacer al respecto, donde encontraréis también las principales referencias bibliográficas. Un saludo y muchas gracias por su atención.